todas y todos. Un gran placer haber aceptado esta invitación y participar en este foro tan importante que marca, a mi manera de ver, definitivamente el fin de una discusión. La discusión en el mundo académico occidental era que estábamos en un periodo de transición y que esta transición, alejándonos del unipolarismo, sería muy larga y podría llevar gran parte del siglo. Tengo la enorme satisfacción de afirmar de que esa transición se ha acabado y que el multipolarismo como realidad en el sistema internacional ha llegado para quedarse y para hacer posible la creación de un mundo mejor. Creo que los datos que sustentan esta tesis son absolutamente irrefutables. Occidente se benefició durante más de 500 años de una situación de predominio y de supremacía que logró lo que un gran ensayista cubano llamado Roberto Fernández Retamar dijo: convirtió a los países desarrollados en países que subdesarrollaban al resto de la humanidad. El beneficio concentrado en apenas el 20% de la población mundial, dejando al 80% restante en medio de la pobreza, de la guerra y de la devastación. Ese periodo que se centró en la hegemonía que tuvo en primer lugar España, luego Inglaterra, luego los Estados Unidos, fue una hegemonía que se repartía al interior de una misma civilización y que por lo tanto no hacía lugar a aquellos que pertenecían al resto de la humanidad, que era la gran mayoría. Esa situación ya se ha acabado definitivamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar la emergencia de nuevas potencias, no solamente económicas, potencias tecnológicas fundamentales como China, como Rusia, como India, como muchos otros países, ha cambiado definitivamente la ecuación del sistema económico internacional. Acá se decía que China ya es la primera economía del mundo. Es el primer socio comercial de más de 140 países, inversionista de más de 140 países en el planeta Tierra. Estados Unidos es una economía de declinante gravitación internacional, que por eso apela a las guerras. Rusia, que en los ambientes económicos occidentales se ha dado por muerta. Rusia no existe más. Se nos decía en la década de los 90, ¿verdad? Cuando hablaba, ¿verdad? Francis Fukuyama, hablando del fin de la historia, una historia sin Rusia. Y Rusia había sido un actor fundamental en el equilibrio internacional, ¿no es cierto?, desde mediados del siglo XVIII, y la daban por desaparecida. Y Rusia reapareció, resurgió con una fuerza extraordinaria, inédita, e inclusive ahora, con las sanciones que ha sido sometida Rusia, a partir de la operación militar especial, Rusia se ha fortalecido, es un efecto paradojal que tiene totalmente sorprendidos a los académicos y a los expertos, sobre todo norteamericanos y del resto de los países de Occidente. Entonces tenemos una situación totalmente nueva. China emergiendo con fuerza, Rusia reconstruyéndose sobre la ceniza de lo que fue el proceso de disolución de la Unión Soviética, India a punto de convertirse en la tercera economía mundial. El problema es que las instituciones mundiales, el sistema de Naciones Unidas, creados a la salida de la Segunda Guerra Mundial, no reflejan para nada esta realidad. Y por eso no pueden parar el genocidio feroz que se está cometiendo ahora en Gaza,
a pesar de las denuncias, a pesar de la indignación universal. No se conocen grandes manifestaciones populares como las que ha habido en los últimos tiempos en los países occidentales, como aquellas que surgieron en repudio al genocidio que el régimen neonazi de Israel está perpetrando en Palestina. Esto marca un cambio muy importante. De manera que me parece que estamos realmente ya transitando una nueva era y que mantener estos diálogos sin hegemonismos, sin supremacías, va a ser un elemento fundamental para consolidar ese nuevo mundo y tratar por todos los medios de reformar las instituciones de eso que se llama el orden mundial basado en reglas, el Rule-Based World Order, que es un orden que está basado no en reglas, sino en intereses predominantes que son los intereses de Occidente y sobre todo de Estados Unidos. Necesitamos un nuevo orden internacional, una reforma del sistema de Naciones Unidas, para que puedan tener la fuerza necesaria como para detener un genocidio como ese y como para acabar la política que están haciendo en Ucrania, que es una política que estuvo destinada, y así lo prueban los documentos del señor Paul Wolfowitz en los Estados Unidos en los años 90,